Bueno, yo soy Cristóbal Moreno, soy adjunto aquí del Servicio de Urología y bueno, quiero agradecer a los coordinadores del curso, tanto por el planteamiento multidisciplinar de algo tan frecuente como la enfermedad coronaria, como de implicar a otros especialistas que a veces pues tenemos que, es el día a día también de nuestra práctica. Me lo planteo tres preguntas, contéstalas y punto, ¿no? El cuándo empezar a mantener las relaciones, el cómo y si hay problemas, qué es lo que podemos hacer. Intentaré contestar el cómo, el cuándo y luego en las conclusiones pues comentaré lo que puede hacer el paciente o si plantea ese problema. Aquí algunos conflictos de intereses, voy a hablar de algunos fármacos, pero ninguno tiene que ver con esto. Y cuando hablamos de la erección siempre nos viene a la mente pues el pene, ¿no? Es el protagonista, sabéis que hay varias vías, tenemos con el óxido nítrico, que se produce la relajación de la musculatura lisa del cuerpo cavernoso, se produce la erección, si hay un buen sistema venoso, se comprime ese sistema venoso y permite que no haya un fallo venoso y que no se baje la erección y bueno, siempre nos centramos en esto, ¿no? Ahí están los inhibidores de la fosfodiesterasa. Esto tiene láser, sí, ¿verdad? Aquí tenemos la fosfodiesterasa, que permite que el GMP cíclico se mantenga más tiempo y permita que la erección dure más tiempo. Y luego la prostaglandina utilizando otra ruta. Y bueno, de esto hay mucho escrito y sabemos más o menos la fisiología de la erección, porque es lo que ocurre en el pene cuando hay un estímulo. Pero todo parte de un estímulo nervioso que tiene que llegar para ello, ¿vale? Pero la erección es algo más complejo, ¿vale? Y la sexualidad del hombre es algo mucho más complejo y creo que especialmente el paciente que ha sufrido un síndrome coronario agudo, que vivía como en una burbuja de mala vida cardiovascular, podríamos decir, que nunca a lo mejor o muy pocas veces se había plantado enfrente de un médico, aunque fuera el médico de familia, a contar un problema y mucho menos a lo mejor ya una disfunción eréctil que venía arrastrando de hace tiempo, pero él seguía sin cuidarse lo más mínimo, ni en la alimentación, con su sedentarismo, con su tabaco y vemos que el perfil de paciente no es ni mucho menos un David de Miguel Ángel, ¿no? Lo que nos llega a la consulta, ya sea al cardiólogo con el problema coronario o al urólogo con la disfunción eréctil, no es ni mucho menos ese paciente. Y es que para la erección se necesitan muchas más cosas. Se necesita tener una estimulación, se necesita que el paciente perciba correctamente, que pueda tener una estimulación visual, que la pueda tener táctil, que tenga unas vías periféricas en condiciones, que tenga también una transmisión nerviosa a través del cerebro con las diferentes áreas, sobre todo el hipocampo, que si las estimula directamente se produce la erección, pero tiene que poder conjugar todas esas señales. Necesita, por supuesto, una buena respuesta vascular. La erección no se produce si no hay un gran bombeo de sangre de golpe por una arteria muy fina que es la arteria cavernosa, requiere tener una buena respuesta del ventrículo a esa excitación sexual. Y un punto que nunca tenemos en mente, que es el punto endocrino. Son hombres mayores, los cuales muchos de ellos van a tener un hipogonadismo subclínico, que ellos consideran que valen para poco porque ya tienen una edad, ¿no? Pero si a muchos le hacemos una analítica, tendrán una testosterona baja y como sabemos también hay otras hormonas como la testosterona, como la tiroxina o la prolactina implicados. Y luego el estado de ánimo. El estado de ánimo que le queda al paciente, las ganas que va a tener de hacer cualquier cosa después de haber pasado el síndrome coronario agudo. Vivir en esa burbuja que de repente se rompe y se dan cuenta de la edad que tienen y de los problemas que venían arrastrando de antes, que a lo mejor no le habían dado importancia, ¿no? Y algo fundamental en la recuperación sexual de un paciente después de un síndrome coronario agudo es la persona que tienen al lado, ¿vale? Por mucho que nos empeñemos en mandar los mejores tratamientos, en dar todas las sesiones que queramos darle, si la mujer dice que no vamos a hacer nada, no vaya a ser que te duela el pecho otra vez, tenemos poco que hacer, ¿vale? Y eso es cierto. Y podemos recetarle todo lo que queramos y podemos hacerle todo el tratamiento que si luego la mujer, que a lo mejor ese paciente que nos ha llegado con 65 años, igual lleva 15 años sin mantener relaciones con esa mujer, ¿vale? Y eso, la sexualidad a partir de los 60 años da para escribir muchos libros. Y muchas veces los urólogos remitidos, ya sea por un problema vascular o no previamente el paciente, nos remiten al paciente con una disfunción eréctil y muchas veces nos empeñamos y perdemos mucho tiempo en parejas que hay muy poco que hacer con ellas, ¿vale? Pero bueno, no todo va a ser tan negro, ¿vale? Y pacientes que quieren mantener relaciones después de un síndrome coronario agudo lo consiguen, ¿vale? Y es que hay una relación, aunque estén los aparatos bastante lejos, hay una relación entre el cardiólogo y el urólogo y de verdad, la primera vez que tiene un evento cardiovascular,
es la primera vez que visitan al urólogo, ya sea por la macromatura que ha saltado con la doble integración, con el sondaje de cuando se puso tan malo en la UCI, la disfunción eréctil, la polimedicación, mujeres que llevan muy bien con una vejiga hiperactiva y ahora le han dicho que el antimuscarínico, pues a ver si va a haber algún problema con la medicación que tomas y me ha quitado, el médico de familia, el cardiólogo me ha quitado mi antimuscarínico, iba muy bien para no levantarme por la noche a hacer pis, ¿no? Y es que tenemos también factores de riesgo comunes, ¿vale? Compartimos lo que llaman la disfunción endotelial, como que todo eso se asocia con la disfunción eréctil, además de con la enfermedad cardiovascular. De hecho, hay teorías, está la hipótesis del calibre de los vasos, de que misma carga más o menos de ateroma o de disfunción endotelial, con vasos más pequeños, como son, por ejemplo, las arterias del pene, va a producir sintomatología antes que la enfermedad cardiovascular o, por ejemplo, la claudicación intermitente, que son vasos más grandes. Y hay mucho escrito y urólogos que se han hecho muy famosos. Por ejemplo, el Montorsi son dos hermanos. Este es un urólogo italiano de San Rafael de Milán muy famoso, hermano de un cardiólogo, y se han hecho muy famosos hablando de la disfunción eréctil como síntoma silente de una arteriopatía coronaria, ¿vale? Perdón, de una arteriopatía coronaria silente. Y esta se ha estudiado que la disfunción eréctil es un marcador de mortalidad, ¿vale? Si se controlan ciertos factores de riesgo, que claramente pueden ser factores que afecten en ese estudio estadístico, se ha visto que hasta un 1,43 veces más tienen riesgo de fallecer por causa cardiovascular si ese hombre tiene disfunción eréctil. Empezamos con la primera pregunta, el cómo. Yo primero me pregunto, ¿pero cómo quiere usted mantener relaciones con todas las pastillas que me trae aquí a la consulta que me echa encima de la mesa, ¿no? Y es que son un montón que se han relacionado con la disfunción eréctil, ¿vale? Y muchos pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, todos el biosoprolol, por supuesto, lo van a traer y van a querer mantener relaciones tomando esta medicación. Son pacientes polimedicados con, sorprende que, no sé, diuréticos que utilizan muchos de nuestros pacientes, pues se han relacionado que pueden producir disfunción eréctil, antidepresivos, ese estado de ánimo tan bajo que a pesar de ello, pues muchas veces el médico de familia, que a lo mejor sí que tiene más confianza con él, termina poniendo un antidepresivo porque el paciente tiene la moral por los suelos, también produce disfunción eréctil, las benzodiazepinas, toda esta medicación puede relacionarse con ello. ¿Y qué herramientas tenemos para ayudar al paciente a tener erecciones satisfactorias que le permitan mantener una relación sexual? Pues pongo las recomendaciones de las guías americanas y las de la europea, ¿no? Estas son las de las americanas, muy prácticos, ponen todos los niveles, todas las intervenciones al mismo nivel. Es decir, viene el paciente con problemas de disfunción eréctil, siempre que sí, los cambios de vida y demás, lo de siempre, que ya se lo ha dicho el cardiólogo, ya se lo ha dicho su unidad de rehabilitación, si tienen la suerte de poder ir a una unidad como el Reina Sofía. Todo eso ya lo saben que tienen que cuidarse mejor, pero sigue habiendo disfunción eréctil y ponen al mismo nivel los inhibidores orales, los sistemas de vacíos, el uso del alprostadilo, tanto intracavernoso como intrauretral, y la prótesis de pene. O sea, según los americanos, muy prácticos. Si al paciente en la primera consulta con disfunción eréctil hay que decirle ya, oiga, usted si quiere, se le puede poner una prótesis de pene. Y si la cobro, mejor, ¿no? Las europeas son algo más prácticas y algo más lógicas, ¿no? Empezamos con inhibidores de la fosfodiesterasa o alprostadilo intrauretral, dispositivos de vacío y aquí entran las ondas de choque de baja intensidad. Tanto los dispositivos de vacío como las ondas de choque de baja intensidad están poco demostrada su efectividad. Y en el caso de las ondas de choque, son ondas de choque que se dan en el periné, en la raíz del pene, hay algo escrito, pero son diferentes tipos de manejar esa máquina que dan las ondas de choque. Sabéis que las ondas de choque también las utilizamos para romper las piedras de los riñones, de los uréteres, y hay como varios patrones que parece que estimulan la circulación a nivel de la base del pene y que mejoran la función sexual. Pero todo esto tiene que verse desde un punto de vista un poco todavía investigacional, ¿vale? Por ahora lo que tenemos es la triada típica de medicación oral, medicación tópica y, si no, la prótesis de pene. Y aquí tenemos las recomendaciones, las de este último año de las guías europeas, donde todavía vemos que los sistemas de vacío todavía dan una recomendación débil, ¿vale? Mientras que lo que dan es la segunda línea, las inyecciones intracavernosas y la última, la prótesis de pene, ¿vale? También vienen las ondas de choque también. Y esto es un dispositivo de vacío, ¿vale? Y a mí algo que se puede comprar en Amazon, a mí ya me da un poquillo de grima, ¿no? O sea, que pueda el paciente comprarse, además uno con pilas y otro solo por $17 manual, ¿no?
Además, utilizando un término aquí como, esto es un pantallazo de Amazon, de verdad, ¿eh? Que hablen de cock ring en vez de penis ring, ya también me da a mí un poco de grima. Pero bueno, esto está aquí, ¿vale? ¿Qué recomendación tiene o cómo dicen las guías que tenemos el dispositivo de vacío? ¿En qué lugar entra dentro de nuestros pacientes? Sería el varón muy añoso, con relaciones muy esporádicas y que no puede o que está contraindicada la medicación oral. Pero ¿qué ocurre? Muchos de estos pacientes están doblemente antiagregados y no se recomiendan o están contraindicados en alteraciones de la coagulación. ¿Por qué? Porque hay veces que tira más de la cuenta, puede producir roturas y puede producir sobre todo equimosis y heridas en la piel, ¿vale? Lo cual un paciente doblemente antiagregado pues no es la mejor opción. Así que vamos a lo de siempre, ¿vale? Que son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Tenemos 4 opciones comercializadas en España, 3 de ellas se ha ido a la patente, bueno, la patente la han perdido y los tenemos ya genéricos, ha bajado bastante el precio, lo cual ha cambiado bastante sobre todo con el Cialis diario, con el tadalafilo de 5 miligramos y el resto son todos a demanda, ¿vale? La primera causa por la que los pacientes cuando toman por primera vez un inhibidor nos dicen que no funcionan es porque no lo han tomado bien. Y tomarlo bien no es que no sepan para tragar la pastilla, no sepan lo que tienen que hacer con su pareja, sino porque no esperan el tiempo necesario. Y esto parece una tontería, se lo podemos decir, pero al final el paciente se toma la pastilla y se pone con la excitación al momento. Tienen que esperar de 1 a 2 horas. Con los bucodispersables, como el Levitra, tenemos que bajaron un poco el precio y además nos dicen que unos 45 minutos, ¿vale? Como que el efecto que al evitar el paso hepático, pues que tienen un poquito más de rapidez, pero siempre tienen que esperar, ¿vale? Y muchos de los pacientes que no vienen con que no le hace nada tal pastilla es por eso. El clásico Viagra, de 50 o de 100, y el Espedra es el único que está todavía comercializado con marca, que es el Avanafilo. Y transmitir seguridad a nuestros pacientes que han tenido el evento coronario. Decir que son seguros, que no provocan infarto los inhibidores de la fosfodiesterasa, si sabemos indicarlos correctamente, ¿vale? No aumenten el riesgo de infarto. Se ha visto en patrones en la prueba de esfuerzo como que el tiempo de ejercicio total o el tiempo hasta la isquemia de pacientes no tiene efecto, incluso en pacientes con angina estable. Y están contraindicados un poco pues, por sentido común, ¿no? Pacientes que han tenido alguno de estos eventos, el síndrome coronario agudo, el ictus o la arritmia, que ha puesto en peligro su vida, pues es normal que a lo mejor no esté indicado ni la relación sexual en sí, ¿no? Con una hipotensión en reposo o una hipertensión tampoco. Y ya si tiene un hija 4 o tienen angina con las relaciones, pues no mantenga usted relaciones. Siempre los nitratos. Muy pocos pacientes, yo todavía soy de los que cuando, aunque tenga 40 o 50 en San Andrés viendo, saquen las pastillas que toman, enséñenme las pastillas, muy de especialista, que venga el paciente y no preocuparnos lo más mínimo ni por lo que está tomando el paciente. Bueno, pues es raro que nos vengan ya con parches de Nitroderm y es raro el paciente que nos viene con la cafinitrina en el bolsillo. Típico que pasa un infarto y ha cambiado la cajetilla de tabaco por la cafinitrina en el bolsillo de la camisa, ¿no? Es raro que se utilicen ya, vamos, desde el punto de vista desde fuera de la cardiología, como en mi caso, es raro que vengan pacientes con tratamiento con nitratos. Pero los nitratos están contraindicados porque cuando se empezó a probar el Viagra veían que se producía una hipotensión muy marcada y los pacientes pues, se ponían muy malos. Entonces, si un paciente manteniendo relaciones, habiendo tomado un inhibidor, tiene un síndrome coronario agudo, pues debe de transmitirlo, debe de saberlo por ejemplo, ese médico o ese enfermero del 061 que lo atiende en su casa. Porque si le pone una cafinitrina en ese momento, lo va a hipotensar mucho por el efecto de las dos medicaciones. De hecho, pues con el sildenafil y el vardenafil lo recomiendan 24 horas esperar a darle un nitrato, el tadalafilo 48 horas y el adalafilo 12 horas. No hay problemas con la medicación antihipertensiva. Si el paciente tiene una tensión controlada con 3 fármacos, a no ser que sean los alfa-bloqueantes clásicos, que cada vez vemos menos pacientes con el carduran neo, con la doxazosina, sobre todo desde que los cardiólogos nos dijeron que nosotros tratamos la hipertensión y vosotros tratar los síntomas del tracto urinario inferior, cada uno ya no van tantos pacientes con la doxazosina que se ha visto que tiene más hipotensión ortostática que los alfa-bloqueantes más modernos que utilizamos para la hiperplasia benigna de próstata. Hasta algunos, como este estudio de Escandinavia, con una N grandísima, muy estadístico, muy de pacientes que tienen el GRD o el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, los cruzamos con los que han sacado un inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿no? De la farmacia, ¿no? Y ven más o menos cuántos después han reingresado. Y ve como que hasta protege, pues no produce infartos, pero tanto como que proteja, pero bueno, dicen que protege de nuevos ingresos por insuficiencia cardíaca y que incluso que tienen menos mortalidad los pacientes que toman inhibidores de la fosfodiesterasa. Solo transmitir que son seguros,
Que no le digamos a los pacientes que no tomen esa medicación porque han pasado un infarto. Cuando los inhibidores de la fosfodiesterasa no son suficientemente efectivos, tenemos las terapias locales. Estas son las 3 opciones del prostadilo que tenemos en España comercializadas, ¿vale? Bueno, comercializadas entre comillas porque no sé si ya sabéis, si hay médicos de familia sobre todo aquí, que tenemos el Caberjet en desabastecimiento aquí en la región, el de 20. Y entonces nos están viniendo con el de 10, a que le juntemos las dos porque no quiero inyectarme 2 veces, bueno, están liándose un poco. Tenemos la otra opción del MUSE, que es el intrauretral, que algo de efecto producía, pero produce algo de irritación uretral. Es un líquido que corre por toda la uretra hasta abajo y tienen que mantener el pene de hecho apuntando hacia arriba para que no se pierda. Y luego sacaron una crema más espesa que se queda solo en la punta, que es el Virirrec, ¿vale? Que es esta última opción. Está más que reconocido que lo más efectivo es la inyección intracavernosa. La inyección intracavernosa duele a algunos pacientes, pero no duele el pinchazo en sí, sino el efecto del alprostadilo donde se inyecta. Y se ha demostrado que a las inyecciones repetidas duele menos, ¿vale? También tenemos que informarle a los pacientes que consiguen mantener relaciones después de un evento importante, como es un evento cardiovascular, que si van bien con la inyección de Caberjet, pues lo ideal es la implicación. Yo siempre lo comento, sobre todo en las rehabilitaciones después de la prostatectomía radical, que lo ideal es que se implique la pareja, ¿vale? Que sea la mujer, si puede ser, la que le haga la inyección y de esa forma pues apoyar un poco a la recuperación plena de ese paciente. Y algo que, como digo, nunca tenemos en mente, que es el hipogonadismo, ¿vale? Paciente que tiene la testosterona baja, se ha visto que también es seguro, ¿vale? Tenemos demostrado que en pacientes que tenemos con la testosterona muy baja, que los tenemos en rango de castración porque tienen un cáncer de próstata metastásico, por ejemplo, y los tenemos con unos testículos que no producen nada de testosterona, sabemos que tienen más riesgo cardiovascular. Está más que demostrado que tienen más síndromes coronarios y más ictus, ¿vale? Entonces, es seguro dar los suplementos de testosterona si lo necesitan. ¿Pero cuándo darlos? Pues la mayoría de los consensos nos dicen que tenemos que primero tratar con inhibidores de la fosfodiesterasa y si no es suficiente, entonces probar, o sea, un paciente que tenga disfunción eréctil y además tenga un hipogonadismo, primero tratemos la disfunción eréctil y si es con éxito y vemos que el hipogonadismo no le produce mucha sintomatología, lo mantengamos con esa testosterona un poquito baja, ¿vale? Lo normal, si no están tratados por un cáncer de próstata metastásico, es que tengan una testosterona baja, pero un poquito baja. No, es raro que vengan con una testosterona por los suelos, ¿vale? Pero que se puede complementar. De hecho, aquí tenemos una opinión de experto después de un metaanálisis en la que viene que puede venir bien, ¿vale? Mejorando el perfil metabólico, reduciendo la grasa del paciente, ganando masa muscular y que, por tanto, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Lo que nos dicen nuestras guías en el hipogonadismo masculino es que está contraindicada en pacientes con NIHA4, y que, lo que os decía, que cuando hay un hipogonadismo y disfunción eréctil, empecemos con el inhibidor de la fosfodiesterasa y añadir la testosterona si en caso de respuesta insuficiente. La segunda pregunta, el cuándo, pues no, por mucho que buscamos, hay poco que nos diga exactamente, después del síndrome coronario agudo, cuándo empezar a mantener relaciones sexuales y tomar medicación si es necesario. Lo más parecido que tenemos es este consenso del Princeton 3, que se hizo en Estados Unidos hace unos años, en el que establecen 3 tipos de riesgo cardiovascular en un paciente con disfunción eréctil, ¿vale? Esto va solo de disfunción eréctil y enfermedad cardiovascular en general, no el caso tan específico de este curso, que es justo después de haber tenido un síndrome coronario agudo. Y tenemos un bajo riesgo, es un paciente, pues al menos el que le llega al urólogo, que es la mayoría de los pacientes, que se ha quedado muy bien, se le ha puesto un muelle, 2 muelles, 3 muelles, lo que ha sido, se ha quedado bastante bien, ha seguido su rehabilitación, el hombre viene en unas condiciones aceptables, NIHA 1, 2, la revascularización ha sido exitosa, tiene una tensión arterial controlada y si tiene una enfermedad valvular es leve, ¿no? Luego tenemos un riesgo intermedio que se considera, aunque esté muy bien el paciente, entre las 2 y las 6 semanas tras el infarto, se considera que es un riesgo intermedio y también pues el que tiene un NIHA 3. Y luego, pues el más lógico, el riesgo alto cardiovascular, el que tiene esta situación, que hace menos de 2 semanas del infarto, tiene una angina inestable, que tiene un NIHA4, una hipertensión mal controlada o una enfermedad valvular moderada severa. ¿Y qué hacer en función de ese riesgo? Pues esto lo primero, que el paciente busque, hay veces, sobre todo, nos pasa con los pacientes que hemos tratado de un cáncer de próstata, que parece que el médico tiene más ganas de que mantenga relaciones sexuales ese paciente que el paciente. O sea, no nos empeñemos que nos metemos en un pantano, que hay veces que nos cuesta salir del pantano. Entonces, si el paciente nos pide ayuda
para que dentro de su rehabilitación también esté la sexualidad, tenemos herramientas y tenemos que saber cuándo está indicado. Y aquí está la clave. Según el momento en el que tenemos al paciente, si está manteniendo ya un ejercicio moderado, y aquí nos dicen en estas recomendaciones que lo que equivale a una actividad sexual es a caminar 1 milla, 1,5 kilómetros, un poquito más, en llano en 20 minutos o bien subir 2 pisos en 10 segundos. ¿Vale? Subir 2 pisos un poquito rápido o andar un poquito rápido también 1,5 kilómetros. Eso es más o menos lo que equivale. Si el paciente lo tenemos, como decían, andando media hora todos los días porque está comprometido con su rehabilitación después del síndrome coronario agudo, puede mantener relaciones sexuales. ¿Vale? En casos dudosos, pues tenemos la prueba de esfuerzo, que nos comunican que la equivalencia de actividad sexual sería estar 4 minutos en el protocolo de Bruce. ¿Vale? En caso de que tenga riesgo bajo o que pase la prueba de esfuerzo, pues les damos las recomendaciones y tratamos la disfunción eréctil, como digo, con inhibidores y si no, la terapia local. Como conclusiones, decir que son muchos los factores implicados en el manejo. Tenemos pacientes polimedicados, edad avanzada, la mayoría, tienen miedos a volver a mantener relaciones, el apoyo de la pareja, como he dicho, que es fundamental. Mi recomendación es valorar al paciente, que esto lo saco de esas recomendaciones, pero como digo no son específicas, pero yo creo que podemos valorar al paciente a las 6 semanas de haber tenido síndrome coronario agudo e indicar el tratamiento si el paciente desea completar esa parte de su recuperación. Iniciar tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa tras revisar la medicación. La secuencia creo que todavía tenemos esta, que es la de los inhibidores de la fosfodiesterasa, 5, las terapias locales y si no la prótesis. Y no olvidar el posible hipogonadismo que puede haber asociado, insistir en la seguridad del tratamiento, que no tengan miedo a tomarlo si lo hemos visto bien indicado, y la terapia con testosterona si la aplicamos también, saber que ninguna de las dos cosas como tal produce un infarto. ¿Vale? Y bueno, como empezaba la charla diciendo que son pacientes difíciles, es un mal campo de cultivo, que es difícil en muchos casos conocer el estado sexual previo al síndrome coronario agudo. Siempre los geriatras con los que trabajamos hablan del síndrome de la gacela, ¿no? Todos entran al hospital y anteriormente, 2 semanas antes, habían estado muy bien, ¿no? Pues esto igual, todos han sido sementales 2 semanas antes del infarto y luego quieren que incluso funcionar mejor con su Enconcor, y bueno, y la verdad es que son pacientes que ya es un campo difícil, pero hay veces que no es imposible. Y de hecho, de vez en cuando no podemos hacer milagros, pero hay veces que existen los milagros y nos veneran por ello, como a Carles Rejalde y Naño Mariano. Muchas gracias.